¿Cuál es el camino intermedio donde se genera aprendizaje a pesar de la IA? Bueno, justamente el docente es el que tiene que estar preparado para poder dar consignas en donde, aunque el estudiante involucre a la inteligencia artificial, el saber primordial salga de él. O sea, la manera en la que generamos las consignas, cómo le preguntamos, cómo damos la actividad para que los chicos hagan, tiene que ser un conocimiento del maestro para que pueda formularlo de tal manera que los estudiantes tengan que desarrollar criterio propio, pensamiento crítico, elaboración propia, lectura y escritura. O sea, lo primero que hay que pensar, a ver, tenemos esto. Esto es un arma. ¿Le vamos a dar a un niño de 2 años? No, ¿o le vamos a dar a las fuerzas de la ley para que lo utilicen para IA, que puede ser un arma poderosísima para potenciar a las personas, para hacer, como yo digo, a humanos aumentados? Porque la inteligencia artificial bien utilizada lo que nos va a hacer es aumentar nuestras capacidades. Inclusive uno empieza a conocer y a desarrollar capacidades que antes no tenía. Vivís trabajando en el mundo de la tecnología. Así es. ¿Cuál es tu superpoder analógico? Úpale, qué interesante, superpoder analógico. Y bueno, yo canto. ¿Cantás? ¿Sí? ¿Y lo haces como superpoder. Público? ¿Lo haces en la ducha? ¿Lo haces? No, en un momento cantaba todos los días. En realidad, la música para mí era una parte importante de mi infancia y de mi adolescencia. Y después, cuando llegó a la universidad, como que lo fui abandonando. Mira vos. Porque bueno, elegí el objetivo que consideré que me iba a llevar a donde yo quería estar. ¿Y hay etapas que te reconectás o no? Últimamente me estoy queriendo reconectar, sí, porque es como que uno va en ese mundo analógico en el que yo nací, me crié y después me metí mucho en la tecnología y ahora estoy en una etapa en que necesito volver a reconectar, por eso yo trabajo conmigo misma el biohacking, ¿no es cierto? La meditación y ese tipo de cosas porque bueno, te permiten reconectar hacia algo que era lejano a la tecnología, ¿no? Dicen que los niños de la generación, que no es la alfa, es la beta, que es la que sigue, van a dejar de lado la tecnología por una cuestión de salud mental. En resumen, un poco reduccionista lo que digo, sí, pero sí. En algunos términos el título que salía era van a volver a los años 50, por ese hartazgo de la tecnología. Y yo pienso que es así. Como mi vida está muy relacionada con la tecnología, yo necesito sí o sí desconectar por una cuestión de salud mental, ¿no? Y vos fíjate que voy abandonando tu pregunta, pero no puedo dejar de decirte de que la gente se pregunta qué trabajos van a desaparecer y qué trabajos van a seguir y bueno, justamente los trabajos que van a seguir van a ser todos los vinculados con la salud mental, la salud física, ¿no es cierto? Entonces, ayer hacíamos un ejercicio con mi sobrina, ella quiere estudiar. Y ella me dice, a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro. Entonces yo la estaba coachando a mi sobrina. Orientándola, y le digo, bueno, vos que estás tan relacionada con el deporte, tenés que ver profesiones que te lleven a poder brindar beneficios en ese sentido, ¿no? Entonces, la salud mental, le digo yo, la salud física, la nutrición, que es todo lo que la gente que se sume en la tecnología y hasta lo bandeemos para allá, hasta se vuelve adicta, requiere atención mental, requiere atención traumatológica, porque todo esto cervical, empieza a afectarse, ¿no es cierto? El túnel carpiano, justo. La tendinitis, ¿no es cierto? Bueno, yo no uso mouse, pero mucha gente lo usa porque lo necesita en su trabajo. Después, gente que no se levanta durante 8 horas, está sentada en la oficina. Sí. Ni siquiera para ir al baño. Ya seguimos conversando de eso porque podemos hablar bastante. La siguiente dinámica es la siguiente. Cuando empezaste tu carrera, ¿cuál era el mapa que vos tenías? ¿Qué soñabas lograr? ¿Cómo representabas una foto de esa Rosana? Ay, Dios mío. Bueno, yo llegué a Tucumán para estudiar, que me traía mi abuela después del fallecimiento de mi padre. ¿Vos no sos tucumana? No soy Me acabo tucumana. de enterar, mirá. ¿De dónde naciste? En la ciudad de Buenos Aires. Mira vos. Yo soy porteña. Sos porteña de nacimiento. Bueno, tucumana en algún punto de adopción. Tucumana ¿no? de adopción. No. Sí, Yo pero...
tucumana por elección. Bien, buenísimo. Esa es mi definición, tucumana por elección. El tema es que cuando yo llegué, venía de esa situación y mi abuelita me dijo, ¿qué querés ser vos? ¿Qué querés estudiar, Rosanita? Pues yo, Rosanita para siempre, ¿no? Y le dije, mamá, abuela, yo quiero ser ingeniera. Y ella me llevó a la tecnológica y me dice, esta es la única universidad de ingeniería que conozco, no sé qué ingenierías, pero averigua, alguna te va a servir. Y no había abundancia de mujeres estudiando ingeniería, ¿no? No había. No había abundancia, no había mucha tecnología tampoco al servicio de las ingenierías, entonces era un mundo muy analógico, como decís vos, pero además era muy machista, muy masculino. No tanto con el término machista, sino muy masculino. Claro. Y ahí nosotras, las pocas mujeres que había, tuvimos que aprender a relacionarnos, vincularnos con ese mundo masculino y adquirir algunas cuestiones que evidentemente marcaron mi forma de ser hoy. Adaptarse. En la era de la inteligencia artificial, donde los algoritmos y los chips son los que dominan la discusión, ella se dedica a enseñar. Es el puente entre la tecnología y la educación. Bienvenida, Rosana Haddad Salomón, ¿cómo te va? Muchas gracias Fabri, gracias por invitarme. Ro, para arrancar con esta entrevista, que te agradezco tu tiempo por estar acá, por compartir, tu gran pasión, la educación, dentro de ese rubro, ¿qué es lo que qué crees vos que la gente entiende menos de la inteligencia artificial? ¿Cuál es el concepto más errado que tienen? Bueno, lo primero que piensan es que es algo muy difícil, algo muy lejano, y que si se incorpora en la vida cotidiana, en el trabajo cotidiano, los va a dejar sin trabajo. Es el primer error que la gente cree. ¿Y cuál sería la respuesta a eso? Y la respuesta es que no, que la inteligencia artificial tiene diferentes niveles de conocimiento, de saber que tenemos que ir adquiriendo según las necesidades que tiene nuestra sociedad, que todas las personas trabajadoras deberían entender la inteligencia artificial como una herramienta complementaria, como en su momento fue la computadora, el Word, el Excel. Prepararse para eso. Prepararse, hay que capacitarse. ¿Por qué? Porque no es la inteligencia artificial que nos va a reemplazar, sino que van a ser personas que sí van a estar capacitadas para utilizarla en todos los ámbitos de la vida. ¿Cómo ves que se aplica la inteligencia artificial en la educación? ¿Cuánto crees que se puede mejorar o en qué número del 1 al 10 está según vos? ¿En el número del 1 al 10? Sí. 1. 1. Wow. 1. ¿Por qué? Porque no ha habido como yo digo, yo interpreto la tecnología para acercarla a las personas, ¿no es cierto? Sí. No ha habido una interpretación pero por sobre todo, no ha habido un contexto normativo para que la inteligencia artificial se implemente en la educación. O sea, lo primero que hay que pensar, a ver, tenemos esto es un arma, sí. ¿Le vamos a dar a un niño de 2 años? No, ¿O le vamos a dar a las fuerzas de la ley para que la utilicen ¿no es cierto? O sea, nosotros como Estado, ¿no? Pensando como coyuntura del contexto educativo, la IA, que puede ser un arma poderosísima para potenciar a las personas, para hacer, como yo digo, a humanos aumentados, sí. ¿no es cierto? Porque la inteligencia artificial bien utilizada lo que nos va a hacer es aumentar nuestras capacidades. Inclusive uno empieza a conocer y a desarrollar capacidades que antes no tenía. ¿Por qué? Porque tenés un compañero permanente que ahí está co-creando, como un copiloto permanente que te está creando, si vos lo sabés utilizar bien. Y la otra, la inteligencia artificial primero tiene que ser destinada a personas que ya saben, ya tienen algunas cuestiones básicas, ¿no es cierto? Una cosa es usar una IA de juego y otra cosa es realmente usarla ahí al lado de uno todo el tiempo. Hay etapas en la vida en que la IA va a poder introducirse y etapas en las que todavía no. ¿Dónde crees vos que esta inteligencia artificial va a afectar al ser humano? Mejor dicho, y te la reformulo. ¿Qué cosa crees vos que es innegociable en pos de la innovación, en pos del avance tecnológico? ¿Qué valor humano crees vos que es innegociable? Bueno, me preguntaste primero del 1 al 10 dónde estaba la educación. La educación con respecto a la inteligencia artificial, te dije 1.
¿no? Y lo primero que no se puede negociar, desde mi punto de vista, es que los niños no puedan desarrollar sus capacidades elementales. ¿No es cierto? Que ya estamos teniendo problemas porque el celular, las pantallas, están reemplazando mucho de lo humano, ¿no? Pero si ahora en esas pantallas, que ya de hecho lo hay, ¿no? Porque en el WhatsApp, por ejemplo, Meta está ahí. En todas las aplicaciones que los chicos están usando ya hay inteligencia artificial, sí, claro, que después te explicaré si da el contexto. Pero, ¿qué es lo innegociable? La niñez. La niñez debe aprender por sí solo. El cerebrito tiene que seguir desarrollándolo el niño a través del contexto y la interacción con el entorno y con las personas. Pero ahora, ¿cómo se hace? Porque hoy, por ejemplo, yo le doy una consigna a un niño o a un adolescente, supongamos, y ese adolescente lo copia, lo pega en la inteligencia artificial, cualquiera sea, y si más o menos esa inteligencia artificial tiene un cierto contexto, puede hacer muy bien ese trabajo. Además de lo clásico que es meter eso en un verificador de uso de inteligencia artificial, que ni siquiera sé si es la solución, porque tampoco le puedes decir que no la use. ¿Qué camino, cuál es el camino intermedio donde se genera aprendizaje a pesar de la IA? Bueno, justamente el docente es el que tiene que estar preparado para poder dar consignas en donde, aunque el estudiante involucre a la inteligencia artificial, el saber primordial salga de él. O sea, la manera en la que generamos las consignas, cómo le preguntamos, cómo damos la actividad para que los chicos hagan, tiene que ser un conocimiento del maestro para que pueda formularlo de tal manera que los estudiantes tengan que desarrollar criterio propio, pensamiento crítico, elaboración propia, lectura y escritura. Entonces, y ahí te estoy diciendo varias cosas que una personita debería tener antes de usar inteligencia artificial de esa manera. Bien, bien, claro. Y voy a ser más concreta, tiene que saber leer, tiene que saber escribir, tiene que saber sumar, tiene que saber restar, porque son capacidades superiores del cerebro que no las podemos reemplazar con la inteligencia artificial. Que la desarrolla también al cerebro del niño, me imagino. Claro, el niño empieza a desarrollar a través de la interacción con la comida, con el juego, primeramente con la mamá y su familia, ¿no? Empieza a desarrollar actividades superiores que van de a poquito, y cuando llegan a los 12 años ya esas capacidades empiezan a ampliarse, ¿no? Si no le permitimos que desarrolle todo ese saber que es la naturaleza misma, que le va a permitir cambiarse, vestirse, bañarse, ir al baño, todas esas cosas los niños aprenden en la niñez, que es la independencia del autocuidado. Si nosotros lo reemplazamos por una pantalla, ¿cómo va a aprender el niñito? Muy claro, y a veces veo, ¿sabes qué, Ro? A los niños con pantallas y el estado que les genera, porque no hace falta saber muchísimo por ahí de crianza digital, como vos sabés, para darte cuenta que un niño en una pantalla no coincide con los rasgos habituales de alegría de un niño, de felicidad. Claro. Sobre todo cuando están inmersos, se desconectan de la realidad y eso le está generando estrés, nerviosismo, una inmersión profunda pero negativa, creo. Exactamente, porque no es el tiempo de esa inmersión profunda como lo estamos haciendo hacer en este momento a la niñez, ¿no? Desde bebé. La mamá lo tiene al bebé acá, y está mirando el celular. ¿Y hacia dónde está mirando el bebé? Está así, a lo que más llama la atención, claro. Exactamente, la pantallita, ¿por qué? Por el movimiento continuo. Estímulo. Y también es importante destacar de que todas las aplicaciones de redes sociales y de inteligencia artificial ahora buscan esa hiperacción en la pantalla para que uno tenga la atención constante y cerebralmente tengamos el estímulo de la dopamina, que es el beneficio rápido, ¿no es cierto?, para la satisfacción rápida para el cerebro. Sí. E incluso nosotros cuando creamos contenido, que no nos queda otra que subirnos a las reglas de las redes sociales y de las nuevas formas de comunicación, en algún punto también estamos jugando ese juego, porque intentamos llamar la atención con una frase inicial. Digo, hoy no hay forma de escapar de eso hasta profesionalmente, pero sobre todo, como decía vos, en la niñez tiene que tener un cuidado especial, como una situación particular para así es, tiene que haber normativas respecto a esto y tiene que haber profesionales capacitados, docentes capacitados por detrás, directivos capacitados por detrás, los funcionarios capacitados por detrás, porque son decisiones que hay que tomar que van orientadas a la vida misma, es la nueva educación. Esto ya ha cambiado los paradigmas educativos y hacia dónde vamos. Ro, hablaste del humano aumentado. Primero que nada, ¿tomas mate?
¿Te puedo convidar un mate? Bueno. Bueno. Respuesta convido sí un mate, ¿sabes? y Porque bueno. estaba jugando en solitario y digo, bueno, no. Mira, pero si un mate la robo, si no se va a enojar. Bueno, no, ¿cómo me voy a enojar? No hay problema. Tranquilo. La pandemia nos dejó eso, que mucha gente toma mate solo, ¿no? Claro, te lo pregunto yo por las dudas, ¿viste? Sí, y aún hoy la gente dice, no, yo tomo solo. Y como que hay que respetarlo, al principio es hay como que respetarlo. epa. Antes Sí. nos hubiéramos molestado. Claro, sí. Ahora tenemos Está todo bien. esa regla del respeto del que quiere tomar solo. Está muy bien. Hablaste del humano aumentado y hablaste que te gusta la música en la parte anterior. ¿Cómo? ¿Qué género musical definiría a la relación que debería tener el humano con la inteligencia artificial? ¿Algo más solista? ¿Algo más de grupo? Qué pregunta difícil. ¿Tiene que ser un dueto? ¿Puede ser una sinfónica? No, sí, debería ser una sinfónica. Una sinfónica, no un dueto, no un dúo. No, debería ser una sinfónica porque la inteligencia artificial despierta en nosotros saberes y capacidades Sí. que no sabemos que tenemos. Bien. Esto lo estoy hablando en un contexto del buen uso de la inteligencia artificial. Claro, es lo ideal. ¿No es cierto? Cuando nosotros la usamos y empezamos a generar Claro. una capacidad de acción que impacta hasta en lo económico, ¿no es cierto? Porque cuando vos lo sabés usar, optimizás tu tiempo, Trabaja más rápido. trabajás más rápido, o sea, lográs el objetivo más rápido. Vos, aunque no lo creas, tenés tus métodos de trabajo. Sí. Pero si tenés ese copiloto ahí que te está acompañando y te hace que seas más eficiente, antes te demorabas en revisar una hoja antes de mandar, no sé, 2 horas. Sí, hasta la ortografía. Es como que esta palabra es grave o es aguda. Exactamente, exactamente. En todo eso te va ayudando, depende a lo que te dediques, ¿no? Y eso produce lo que yo llamo el humano aumentado, porque se aumentan las capacidades, la capacidad de abordar distintos temas, porque... Hay algunos que le hacen cantar sola a la IA, ¿no? Que solamente usan la IA y como que copian y pegan y eso sería como el mal uso, digamos, también. Y cómo, yo que me dedico a esto, leo los textos, digo, esto está generado con IA. Sí, esto es con IA de es punta más, a punta. tengo un colega en LinkedIn que él firma y dice, esto no fue generado con IA. Claro, es como un valor agregado. Y vos lo lees mira. y realmente te das cuenta que no fue generado con IA. Sí. Y la otra, cada persona tiene su forma de escribir. Sí. ¿No es cierto? Y sus palabras y su manera de armar las frases. Sí, claro. Entonces uno se da cuenta enseguida si esto sí lo escribió Fabricio o esto no. Esto escribió una IA, sí. Exacto. Sí, claro. El que ya lee a la persona de antes. O al menos fue curado. Porque por algún punto, cuando hacemos algún texto, producimos textos que son rápidos, cuando le pegaba una leída te das cuenta cuáles son las mayores evidencias de ella, o lo que vos te sentís incómodo poniendo y lo cambiás. Y como que hay un texto, comienza a tomar mucho más cuerpo y comienza a tener más contenido. Pero si no es como IA de manual. Si no, además, imagínate si todos generamos contenidos con IA, que es algo que está pasando ahora. ¿No es cierto? Te estoy llevando al otro extremo. ¿Cómo aprende la IA? Te estoy por llevar hasta ahí. Sí. Vamos tranquilos, caminemos. Es una cuestión que sucede porque la IA empezó a alimentarse del conocimiento del mundo, ¿no es cierto? A través de todas las bases de datos, a través de lo que se genera desde sus aplicaciones, desde las redes sociales que usan IA. Entonces se fueron alimentando de alguna manera de ese conocimiento y saber. Y ahora lo que está pasando es que muchos contenidos son generados por la misma IA. Claro. Entonces, está en una etapa endémica, donde no hay un saber humano que la alimenta. Fíjate cómo lo humano afecta a lo tecnológico y lo tecnológico lo humano, ¿no? Porque se pronosticaba que para el 2028 íbamos a llegar a un punto que se llama el punto de singularidad, que es el punto en el cual la IA va a tener todo el saber del mundo, todo absolutamente, ¿no es cierto? Entonces va a estar a la misma altura del conocimiento general de la humanidad. Eso dicen los pensadores de las tecnologías. Y ahora está sucediendo otra cosa, o sea, con esa línea que iba creciendo, ahora va creciendo otra línea que es la falta de contenidos. ¿No es cierto? Los contenidos generados son contenidos generados por la IA. Y el contenido humano, que la IA necesita alimentar. Come eso. Entonces, o sea que puede producir un estancamiento si no hay un buen uso. Capaz que con un buen uso se pueden ir alimentando, como decías, una sinfónica. Va a ser una situación endémica porque se va a alimentar de lo propio
y no va a crear conocimiento valioso para la humanidad, ¿no es cierto? Esa es otra de las preguntas de qué va a pasar a partir de ahora. Por eso, volviendo a la humanidad, necesitamos seguir produciendo lo humano, pero tenemos que ser humanos aumentados, no humanos reemplazados por la IA. Claro, claro, claro. ¿No es cierto? Tenemos que aprovechar la IA para crecer nuestro saber y nuestras capacidades y no lo contrario. Ro, hablamos al principio de lo que era tu primer mapa y marcaste que querías ser ingeniera y cómo tu abuela por ahí te orientó. ¿Cuál es la diferencia entre esa Rosana y la Rosana de hoy? ¿Varios títulos? ¿Títulos de por medio? Varios. Esa Rosana ahora tiene una familia, tiene hijos, ¿no es cierto? Tiene... Esos títulos por ahí significan, antes de entrar a la familia, esfuerzos, logros, metas, objetivos. Mucho esfuerzo, claro. Cada título tenía un objetivo que yo quería alcanzar. ¿No es cierto? Cuando decidí ser profesora, tenía un objetivo. Cuando primero quería ser ingeniera, tenía un objetivo. Cuando quise ser especialista en tal cosa o en tal otra, tenía su objetivo. Que también fue acompañando mi proceso laboral, ¿no? Porque claro, uno va trabajando de cosas, entonces decís, bueno, necesito saber esto también. Y para mí era importante saberlo por mí misma. Claro. ¿No? En ese mundo tecnologizado en el que yo vivo, es importante que la mujer esté empoderada, ¿no es cierto? Y tenga el saber para poder tomar decisiones, accionar y demás. Hay como un juicio, es como en algún punto siento que en el mundo actual y por las políticas, por ahí lo llamamos a Google. Ok, Google, cállate. En algún punto siento que en un mundo machista como el que existe hoy y como mucho peor era antes, o al menos eso aparenta, es difícil, hay como demostrar el conocimiento de antemano para las mujeres. Es como que vos tenías que tener un conocimiento previo y demostrar ser muy inteligente para que realmente poder pisar firme cuando todos te juzgan, digamos. Bueno, no lo veo yo así. Bien, ¿cómo lo ves? Yo lo veo desde mi mirada y desde el yo, sí, ¿no? Yo necesitaba saber. Vos necesitabas saber. Para poder dar soluciones y para poder abordar ciertos problemas, porque cada tanto yo me aburro de lo mismo y necesito renovarme, ¿no es cierto? Entonces, desde que empecé hasta hoy he cambiado varias orientaciones de mi profesión, por eso también puedo observar los problemas y darle solución desde distintos puntos de vista, claro, que es una capacidad que fui adquiriendo al haber ir migrando desde un lado hacia el otro en mi profesión. Y nombraste a la familia también. Sí, ¿Cómo, claro, ¿Cómo se hacen los malabares? ¿Cuánto cuesta eso? ¿El estudio, trabajo, tener una carrera larga en cuanto a lo laboral también y como muy rica, lo mismo que lo educativo y lo académico? ¿Cómo se mezcla eso con la familia para no descuidarla? Y bueno, agenda, ajá, disciplina, método y equipo. Saber delegar, por ahí. Exactamente, el equipo que te acompaña, que te ayuda, la persona que has elegido para compartir tu vida, también tiene que compartir con vos los objetivos. Y en mi caso yo he tenido un compañero excelente que siempre me apoyó y me acompañó en lo que decidí hacer. No he tenido que lidiar con esto de la masculinidad versus la feminidad en mi propia casa. No, al contrario, tuve un compañero que me y yo a él, por supuesto, ¿no? Claro, él también, irse impulsando entre el uno al otro, apalancándose. Acompañándose, digamos, sí. Y bueno, y haciéndose el aguante con los bebés, y con el trabajo y con las cosas. Bueno, de esa manera es mucho más llevadero. ¿Y qué crees vos que pensaría esa Rosana más chica y con muchos sueños por delante de la Rosana de hoy? Y bueno, yo pienso que estaría sorprendida, ¿sí?, de lo que hemos logrado, ¿no? Porque, bueno, algún día, hace poco tiempo alguien me preguntó si ya había cumplido todos mis sueños. Y sí, pero siempre tengo nuevos sueños. Claro, si no es aburrido. El tema es que no era que hasta aquí íbamos a llegar y nada más, sino que cuando llegué, ahora ya tenía un nuevo sueño. ¿No es cierto? Pero últimamente empecé a pensar que los sueños tienen que estar más relacionados al volver a mi familia, lo que te digo, volver a lo analógico, pero también volver a la familia, que la familia no es una familia IA. Claro.
Sí, sí, sí. No, no. Es una familia analógica. Exacto, la familia, no si se la vemos desde mantiene ese por punto- WhatsApp. Exacto, es analógica, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que volver ahí y disfrutar. Ya mis hijos tengo una que ya se recibió de la universidad y tengo otro que en cualquier momento ya va a terminar, y ese tiempo no se va a recuperar. Entonces volví a eso, ¿no? A pasar tiempo con mi esposo, con mi hijo, con mi hija a la distancia, y volver a valer el tiempo con mi madre. Eso, tenemos que volver para aprovecharlo. Lo realmente importante. Exactamente. Ro, te llevo a ese momento, a ese gran proyecto o esa gran situación que fue tu desafío, tu mayor aprendizaje. ¿Qué aprendiste de eso? ¿Y cómo actuaste después de ese gran fracaso que en algún punto lo ponemos como aprendizaje? Como ese gran aprendizaje. Y volvemos. Cuando uno llega a un momento en el cual fracasa, Sí. tal vez el fracaso es tan grande que te cuesta recuperarte, ¿quién va a estar ahí al lado tuyo? La familia. Sí. El Muy abrazo cercano. en mi caso, yo por supuesto pongo Sí, como sí, ejemplo sí. lo que a mí me pasa, ¿no? El poder haber ido a encontrar el abrazo de mi madre, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque volvés a cuando eras pequeña, cuando Vulnerable. si te caías o si te golpeabas o te lastimabas, ahí estaba ella para curarte la rodillita o para darte el abrazo cuando venías angustiada. Bueno, volver a ese abrazo, y eso fue el regalo de Dios más importante, en ese momento de gran fracaso, poder tener eso, ¿no es cierto? Y mi familia, la que formé, digamos, ¿no? Mi esposo, mis hijos, mis amigos más cercanos. Bueno, ahí estuvo. En el fracaso es cuando uno encuentra esas personas, porque vos mirás y resultó que eran las únicas personas que estaban. Y que había muchísimas antes, ¿no? Que por ahí había una Sí, fila detrás tuyo ocupando tu espacio, tu tiempo, tu Sí. agenda, tu pensamiento, Totalmente. tus preocupaciones. antes. Sí. Y esas personas no están. Y ese es el aprendizaje. Que ahí es donde uno tiene que siempre poner el centro, el foco y el tiempo más importante y de calidad. Ro, con respecto a ese aprendizaje y a esa certeza, ese conocimiento que te generó el proyecto, ¿qué fue de la Rosana de después? ¿Qué aprendió? O sea, puntualmente, ¿cuál es el aprendizaje y cómo cambiaste la visión? Viste que cuando uno por ahí tropieza, como que siempre Y en sí. algún punto digo, ajusto esto, Sí, ajusto sí. esto. Además de darle más tiempo a tu familia, hablando de lo profesional, ¿te De lo diste cuenta de profesional, algo? sí, que hay que aprender y que esto, por supuesto, en el mundo empresarial se trabaja todo el tiempo, pero a veces uno en la vida no lo practica, ¿no? Uno tiene que ver cuáles son las ocupaciones que te benefician más en valores, pero también te benefician más valores emocionales, valores éticos, y también en lo que te beneficia más económicamente. Y uno tiene que empezar a elegir a dónde destina el tiempo en el que va a trabajar, dónde, con quién. Entonces uno empieza a elegir eso ¿Valoraste más por ahí ese valoré capital? más y además empecé a implementarlo. O sea, mi agenda no puede estar llena de actividades que no me lleven a ningún lado. Eso es lo primero que aprendí. Entonces mi agenda ahora va a estar llena de las actividades que me llevan a donde yo quiero ir. Que construyen. Elegir mejor, construir mejor. ¿Diseñaste, planeaste tu estilo de vida, Ro? ¿Alguna vez o se fue dando? No. Yo planeé mi estilo de vida, siempre supe cómo quería vivir después, y lo superé, digamos. Bien, El lograr, básicamente lo que siempre quería hacer es vivir una vida tranquila, en una familia tranquila, en un contexto de paz. Y bueno, lo logré. Imagina que estamos en un bar, yo soy un emprendedor, Sí. de cualquier rubro, no importa, y tenemos una servilleta nada más, así que tiene que ser algo simple para explicar. ¿Qué 3 cosas yo debería implementar en mi empresa de inteligencia artificial, o al menos de orden para implementar la inteligencia artificial? ¿Qué es importante que yo tenga en cuenta para eso? Y bueno, lo primero que yo le diría, anota estas 3 cosas, Anoto en le la diría... servilleta, sí. Lo primero es dónde están tus puntos de dolor en tareas que repetís, y resulta que decís, hago esto todo el tiempo, repito y no llego a ningún lado porque me falta hacer esto y esto. Que si lo tuvieras resuelto, podrías dedicarte al resto de las actividades. Claro. Ese es el primer punto. Bien. Tareas repetitivas, entonces. Las tareas repetitivas. Bien.
Segundo, si tengo más gente si tenés más gente trabajando con vos ahí en tu emprendimiento, le diría, bueno, esto hay que validarlo. Entonces lo llevemos al equipo para validar. A ver si realmente esto que para vos es un punto de dolor, es para todos un punto de dolor. Para la gente que está en el día a día, en la operación. El día a día, y hagamos el detalle de cómo se produce esa actividad que vos querrías automatizar, o ves la posibilidad de automatizar, para que lo tengamos bien en claro. Bien. ¿Cómo es el proceso? Bien, perfecto. Y lo tercero es si estás dispuesto a invertir o no. Bueno, si no estás dispuesto a invertir dinero, vas a tener que invertir tiempo en aprender. En aprender. Bien. Y empezar a revisar, hay muchas IA gratuitas que se pueden utilizar. Está difícil hoy como emprendedor abstraerse de la inteligencia artificial, por más que tu rubro sea cualquiera, ¿no? O sea, sí. Hay rubros que hasta, o decir, tengo una verdulería, bueno, esta verdulería tiene un potencial algún tipo de potencial de mejora con la inteligencia artificial, al menos en el stock. Digo, bueno, ¿qué compro, qué no compro? Por supuesto, por ejemplo, el armado o sea, si yo tuviera una verdulería, que nunca la he tenido. Sí, yo tampoco hablo porque el ejemplo es un buen desafío, ¿no es cierto?, sí, para pensar, porque vos dirás, el recurso es limitado, la capacidad de traer desde el mercado a la verdulería es limitado, yo tendría que elegir cuáles son las que más vendo, claro. ¿no es cierto? Entonces, la inteligencia artificial podría ayudarme con eso, podría ayudarme con las verduras y las frutas de estación, el cuidado para que dure más días mientras lo tengo ahí, o sea, muchas cosas. La consulta de información y hacer un plan de cuidado también podría ser que la inteligencia artificial le ayude al dueño de la verdulería. Al dueño, exacto. Por decir algo. Sí, claro. Ro, cuando en tu trabajo en sí, impulsando por ahí grupos de mujeres tecnológicas en distintas partes, a veces integrándolos, a veces liderándolos, ¿qué aprendizaje te llevaste de eso y qué crees que es lo más importante de ese trabajo? Bueno, son dos cosas totalmente distintas. Acompañar a mujeres, que de hecho lo hago, lo hice toda mi vida. Y la otra es ser miembro de un grupo de mujeres en donde nos acompañamos todas, ¿no? Bien. Es muy diferente. Porque cuando vos estás acostumbrada a contener y liderar grupos de mujeres, no hay quien te contenga. Claro. En un momento dado yo dije, yo tengo que buscar un grupo en el cual pueda ser contenida también y pueda hablar con gente de igual a igual, que haga lo mismo que hago yo. Y cuando encontré ese grupo, en ese sentido mi vida cambió absolutamente. Mesa Redonda. Mesa Redonda, ¿no? Sí. Es un espacio de mujeres empresarias. ¿Y fundaste Tecnologías Conectadas? Fundé, la Fundación Tecnológicas Conectadas, es donde yo llego a hacer formal el trabajo que venía haciendo durante muchos años, ¿no? De acompañamiento. De acompañamiento a las más jóvenes que estudian. ¿Y cuáles son los mayores desafíos? En el área de mujeres. Sí. Y que las mujeres superen sus miedos, que consigan su libertad económica, que puedan creer en sí mismas y que puedan lograr sus sueños, que su personalidad se desarrolle, porque el tema es que muchas chicas están como subyugadas dentro del seno familiar, ¿no es cierto? Es la crianza por ahí, ¿no? Es la crianza, ¿no es cierto? No es que sea malo o bueno, pero sí a veces no permite que ellas se desarrollen con todo su potencial. Entonces, cuando se sienten seguras de sí mismas, recién pueden desarrollar el potencial, conseguir mejores trabajos, ¿no es cierto? Porque muchas veces si vos crees que no te lo mereces, no vas a acceder a un mejor puesto de trabajo. Porque vos sos la que cree que no te lo mereces. Entonces, bueno, una misma se pone los techos, ¿sí? Claro. Ro, con respecto a el concepto humanos aumentados, que lo trabajamos al principio, ¿qué crees vos? ¿Hacia dónde vamos como sociedad en sí? Más allá de cómo tiene que hacer, qué es lo óptimo, qué no es lo óptimo en sí para adaptarse a la era de la IA, que es una marea incontenible. ¿Qué pronosticás vos con respecto a la sociedad? Que nosotros vamos a encontrar el equilibrio como sociedad, que sí vamos a poder desarrollar todas las normativas y todas las decisiones que todavía nos faltan, que sí lo vamos a poder hacer, que lo hemos hecho hasta acá y lo vamos a seguir haciendo. Y pienso que vamos a poder disfrutar de la vida con inteligencia artificial de por medio, que digamos ya no se va a ir.
Pero tenemos luchas por delante como humanidad, que por ejemplo es el uso de recursos de la tecnología excesivos. Sí. Por ejemplo, cada procesamiento de la inteligencia artificial requiere enfriamiento. Sí, sí, ¿Y con sí. qué se enfría? Con agua. Con agua, ¿no es cierto? Por ejemplo. Entonces, que la IA va a tomar el agua de las personas, bueno, no podemos llegar a eso. Sí, claro. No quiero entrar en detalles, pero fíjense a dónde están poniendo los grandes centros de procesamiento de datos. En lugares a donde hay agua, mucha agua. Sí. ¿No? Y Entonces, bueno, hay uno de los desafíos. Bien, uno de los desafíos. Pero lo tenemos que seguir trabajando. Bien, es un trabajo constante, o sea que se va redefiniendo también a medida que avanza, comunidad, ¿no? Y en comunidad. Y muchas de esas decisiones no van a pasar por acá, por la Argentina, Tucumán, sino van a pasar en Estados Unidos y en China. ¿No es cierto? Sí, los dos grandes los contrincantes del momento, ¿no es cierto? Las dos fuerzas hegemónicas del mundo. Y la tecnología ahora es el ámbito, la arena en donde se juega esa nueva guerra, ¿no? Que es por la tecnología, la supremacía. Ro, la pasamos muy bien charlando y tengo la última pregunta y que te pongo en un aprieto de vuelta para no salir de la costumbre. Tu legado. Son muchos años de trabajo dedicado, con esfuerzo. Y ahí hago primero una pregunta y después la otra. ¿Tiene un costo todo ese esfuerzo? Tiene un costo. Y es tu salud, tu esfuerzo, tu estado mental, tiene un costo. Sí, porque vos para hacer muchas cosas, ¿no es cierto?, en el ámbito profesional, usaste tiempo del cual deberías haber mezquinado un poquito ese tiempo para hacer otras cosas. Claro, que es finito el recurso. Exactamente, por eso mismo al principio también te dije, estoy volviendo mucho a lo analógico, llamémosle familia, llamemos actividades que no son vinculadas a la tecnología, porque hay que hacer un equilibrio, la vida lo necesita. Y si te doy 5, 6, 7 palabras para que vos definas, ¿cuál querés que sea tu legado? ¿Cuál querés que sea lo que vos dejes para la sociedad? En realidad lo que yo quiero dejar son hijos sanos, felices y que siempre recuerden a su mamá con ellos. Gracias por la entrevista. Ese es el legado. Hermoso, la verdad que no lo esperaba. Pensaba algo profesional. No. Y realmente lo importante es la familia. Lo más importante son ellos. Así que ellos me recuerden con amor y ese es el legado. Lo demás no importa. Gracias. Gracias a vos. Nosotros nos vemos en la próxima Nerd Session. Hermoso, Ro. También mirá lo que me fuiste a preguntar.